Bueno, muy buenos días. Bienvenidos al webinar ¿Cómo atajar la corrupción en Chile? Quiero saludar especialmente a quienes nos acompañan vía streaming y a nuestros panelistas, a doña María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, a don Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, ex Contralor General de la República y ex decano de Derecho de la UAI, y a quien es de la casa, nuestro investigador internacional y profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Ursúa. El tema que hoy nos convoca es motivo de gran preocupación y nos llama a no perder nuestra capacidad de sorpresa y de reacción. No podemos acostumbrarnos a que nos inunden noticias sobre casos de corrupción sin más dar vuelta a la página o cambiar de canal como si esto fuera ya una condición que caracteriza a Chile. Durante este año hemos sido testigos de al menos 4 casos de corrupción de gran notoriedad que han involucrado tanto al sector público como al privado. Caso convenios, caso lencería, caso municipalidades y caso audios. En el caso convenios, o también llamado caso fundaciones, se caracteriza por involucrar a la clase política. Aquí la Fiscalía investiga sobre el traspaso de dineros públicos a una cincuentena de fundaciones privadas a lo largo de todo el país, varias de ellas ligadas a partidos del oficialismo. Recordemos que explotó el 16 de junio pasado en Antofagasta, al revelarse traspasos de recursos desde el Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, ligada al Partido Revolución Democrática del Frente Amplio, alianza que respalda al presidente Gabriel Boric. Luego, en una nueva arista, la Fiscalía Regional de los Lagos abrió por oficio una investigación por un convenio entre el gobierno regional, GORE, con la corporación Kimun, que buscaba realizar un programa de regularización de terrenos destinado a pequeños y medianos agricultores de la zona. Según informes de la Fiscalía, el monto total de defraudación ascendería hasta ahora a cerca de 15.000 millones de pesos. Hasta ahora. También conocimos recientemente otro hecho que involucra a privados y a instituciones que gozaban de gran credibilidad, como son el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión de Mercado Financiero. La semana pasada conocimos que el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella criminal contra el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada María Villalobos. Esto hacerse pública, al hacerse pública una grabación que revela la comisión de actuaciones delictivas reconocidas por los imputados y de las que se desprende que pretendían intervenir en futuros ilícitos. Tanto para estos casos como para todos los conocidos en años anteriores, es imperativo que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias, afecten a quien afecten, ya sean del ámbito público o privado. Pero mientras estas investigaciones siguen su curso, vale la pena que en instancias como este seminario nos preguntemos, ¿necesitamos más legislación o simplemente cumpliéndose las leyes vigentes podríamos limpiar de este tipo de casos nuestro sistema político? ¿Qué tipo de instituciones necesitamos o debemos avanzar en más herramientas que fortalezcan las instituciones que tenemos? ¿Qué tipo de medidas administrativas necesitamos para poder detectar con antelación posibles abusos? No hacernos cargo en serio de que la corrupción existe en Chile es desperdiciar la oportunidad de hacer más eficiente el Estado en todos sus ámbitos, especialmente en el social, y con ello de llegar con todos sus beneficios a la gente que más lo necesita. En este seminario tenemos la oportunidad para discutir estos temas con altura de miras y con una mirada país. Con este extraordinario grupo de panelistas podemos analizar si efectivamente contamos con los instrumentos para ponerle atajo a la corrupción o debemos buscar nuevas herramientas. Mejorar nuestras políticas públicas es lo que nos mueve en Clape Sucé. Tengo el gusto de dejar con ustedes a Sergio Ursúa, quien va a moderar este panel de discusión. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, María. Gracias por acompañarnos. Ramiro, muchas gracias por estar con nosotros.
Las reglas de juego son muy sencillas, ustedes las saben, pero solamente para contárselas a la gente que está conectada. Vamos a tener una presentación de cada uno de nuestros excelentes expositores y luego una conversación respecto de cómo atajar la corrupción. Eh, Así que partamos. En ese sentido, María, la conexión es tuya, así que esperamos. Ambos tienen presentaciones, así que Sí. tú puedes partir con esta. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas breve. La idea es mostrar más bien quizás algunas cifras para ir poniéndonos como en contexto. Lo primero es mostrar un poco cómo nos vemos desde afuera y cómo nos vemos desde adentro. Eso es lo que quiero un poco contrastar y tratar de entender por qué estamos así. Este es la última versión del índice de percepción de la corrupción que hace Transparencia Internacional, que se lanzó en enero de este año. El 30 de enero del año que viene vamos a tener la versión de este año. Y si nosotros miramos, Chile está inserto en una región que es muy compleja. Es una de las regiones más violentas del mundo, es una región que tiene bastante desigualdad, que ha tenido ascenso de autoritarismo y dictadura en los últimos años, y que no tiene un muy buen desempeño en la lucha contra la corrupción. Este índice mide con 0 a los países más corruptos y con 100 a los menos corruptos, donde Chile tiene 67 puntos y está 27 en el mundo y está segundo en América Latina, ¿ya? El promedio de las Américas es de 43 y tenemos países como Haití, como Venezuela y como Nicaragua, que están dentro de los peores evaluados del mundo. Por lo tanto, Chile está inserto en una región muy compleja, y la verdad es que nuestro puntaje es el mismo promedio que tienen los países OCDE de alto ingreso. A nivel mundial, nosotros a veces estamos más arriba de países más desarrollados, con más ingresos, que por ejemplo son España, Portugal e Italia. Entonces, este es como el panorama internacional. Chile en general, cuando Sergio lo debe saber, que vive en el extranjero, cuando en general se comenta desde afuera, siempre Chile es destacado dentro de la región por sus instituciones más sólidas que caracterizarían en el fondo esta lucha contra la corrupción, y de hecho muchas veces las organizaciones multilaterales destacan a Chile como un ejemplo de país que cuando detecta casos graves de corrupción inicia reformas importantes. Pero también tenemos que compararnos con nosotros mismos, y nosotros estuvimos mejor. De hecho, el año 2014 fue como nuestro mejor momento, porque este índice se hace desde los años 90, pero el 2012 hubo un cambio de metodología, entonces de ahí podemos tomar como la comparabilidad. Y el año 2014 tuvimos nuestro mejor momento y fuimos el primero a América Latina, fuimos por sobre Uruguay. Hoy en día estamos abajo de Uruguay y tuvimos un descenso importante, y en los últimos años representamos un estancamiento. Entonces, efectivamente, nosotros hemos estado mejor, y podríamos decir que en los últimos 10 años hemos decaído en la lucha contra la corrupción. Pero cuando miramos qué es lo que piensan las personas en Chile, bueno, la imagen es bastante distinta. Esto es de la encuesta Bicentenario UC del 2018, quizás sería interesante ver cómo lo percibirían hoy, porque probablemente es mucho peor, pero se les preguntaba si consideraban que Chile es más, igual o menos corrupto que el resto de los países de América Latina. Y la verdad es que hay un 49% que dice igual de corrupto, y si sumamos los que dicen más corrupto, llegamos a un 60% que consideran que Chile es más o igual de corrupto que el resto de América Latina. Y todos los indicadores internacionales, incluso la experiencia personal de muchas personas, nos dicen que no es así. Como decía antes, estamos insertos en un barrio muy complejo, y que yo creo que hay que tenerlo en consideración, porque lo que estamos viendo de las bandas de crimen organizado que están llegando a Chile vienen del barrio. Entonces, por lo tanto, tenemos que considerar que estamos insertos ahí, a pesar de que lo que nosotros queremos aspirar es más bien a países más desarrollados. Esta es la última set, yo imagino que ustedes la vieron, y también es bastante preocupante, donde se dice que en comparación con 5 años atrás, casi un 60% considera que el nivel de corrupción es mucho o algo mayor, y también un 73% considera que mucha gente o casi todas las personas del servicio público están involucradas en corrupción, lo cual es una visión bastante negativa. Si miramos, a mí me encanta bajar este gráfico y lo voy bajando cada vez que sale una nueva set. Si miramos en Chile, yo tomé ahí algunas como de las prioridades ciudadanas. La corrupción hasta el año 2014, en general, la encuesta CEP no era una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. El año 2014 se dispara bastante, y si ustedes miran, que es este verde de acá,
dependiendo de la contingencia y de los años, va subiendo o bajando, pero en general la corrupción se ha mantenido dentro de las 5 preocupaciones más relevantes para la ciudadanía en la encuesta CEP. Por lo tanto, algo que quizás antes del 2014 no era algo tan importante, teníamos otras preocupaciones que eran mucho más relevantes, la corrupción pasa a ser una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, no quizás la mayor, hoy en día tenemos seguridad como la mayor, pero sí pasa a estar dentro de los top 5, y eso obviamente yo creo que hay que hacerse cargo. En general, ¿qué se dice que son como causas de la corrupción? Porque, claro, hay obviamente comportamientos individuales, puede haber una falta como de ética en algunas personas, pero también hay causas que son institucionales. De hecho, muchos estudios dicen que la corrupción es multicausal. Tiene que ver con la institucionalidad y también tiene que ver con cómo yo percibo que la sociedad va a tolerar o no tolerar mi comportamiento. Entonces también es muy importante esas como instituciones informales, que es la cultura, la costumbre, que es lo que nosotros en el fondo cómo marcamos la cancha respecto a lo que esperamos de la conducta del resto. Pero en general en América Latina lo que se ha visto como causas de la corrupción y que se va repitiendo en muchos de los países, quizás en Chile en menor medida, pero no estamos exentos de esto, es que muchas veces tenemos legislación desactualizada. Felipe partía diciendo necesitamos más leyes o necesitamos implementar mejor. Yo creo que es una combinación de ambas. En algunos temas tenemos legislación desactualizada. Si nosotros miramos, por ejemplo, la ley de transparencia que hoy en día tenemos, es del año 2008, cuando no había la tecnología de la información que hoy día tenemos, y cuando no teníamos esos estándares de transparencia. Esos mismos estándares hoy en día quizás son insuficientes. El caso convenios también lo vimos, o sea, la manera de asignar convenios era de una discrecionalidad absoluta, con estándares en el fondo de reglas, criterios y procedimientos que yo creo que no estaban a la altura de la situación. Y de hecho, en la comisión con la que estuvimos con Ramiro, en la comisión asesora, algo que le señalamos al presidente como que nosotros creíamos que era como la causa final y el trasfondo de todo lo que estaba ocurriendo, era una falta de modernización del Estado. Entonces, una legislación desactualizada. A veces tenemos una legislación, hacemos como el check, nos quedamos tranquilos, pero 20 años después esa legislación hace agua. En algunos casos hay institucionalidad débil. Yo creo que acá, por ejemplo, en el caso audio, vamos a tener que ver hasta dónde llega la extensión, si es que esto realmente es así, si es que estos hechos son reales, y ver en el fondo dónde está fallando la institucionalidad que no es capaz de prevenir o detectar estos hechos anticipadamente, y si no tuviéramos ese audio, quizás nunca lo hubiéramos sabido. Acceso deficiente a información pública, yo creo que, por ejemplo, esto es clave en el caso de los gobiernos subnacionales, en el caso del Congreso Nacional. Escasa participación ciudadana. Hoy en día se fomenta mucho que la participación ciudadana es una manera de combatir la corrupción, de controlar la corrupción, porque cuando estamos participando, cuando somos parte de las decisiones públicas, es mucho más difícil que alguien se quiera llevar el Estado para la casa. Entonces, la participación ciudadana también se ve como clave en la lucha contra la corrupción. El sistema de administración de justicia débil, yo creo que Chile, en este caso, en América Latina, ha sido una gran excepción, pero hemos visto cómo se empiezan a cooptar los sistemas de administración de la justicia, ya sea por los poderes políticos o por el crimen organizado, obviamente para generar impunidad, y esto, por supuesto, que genera más corrupción. Un sistema de partidos políticos y electorales débiles. Yo creo que acá en Chile hay un tema ahí relevante, los conflictos de interés. Si nosotros miramos, en la mayoría de los casos están muy presentes los conflictos de interés, y finalmente la impunidad, que genera un círculo vicioso a tener más corrupción. Yo creo que, de nuevo, yendo a la pregunta original que motiva Felipe, yo creo que en muchos casos nosotros sí tenemos leyes, sí tenemos reglas, pero lamentablemente a veces, y aquí quizá Ramiro como presidente del Colegio de Abogados nos puede decir, pero yo creo que también tenemos una cultura muy legalista cuando nos conviene. Entonces, a veces nosotros tenemos principios. Es evidente que yo no puedo contratar, no sé, a el padre de mis hijos, aunque no sea mi cónyuge, con recursos públicos. Pero como eso no está establecido así en la ley, porque no es mi cónyuge ni mi conviviente civil, hay muchas personas que se saltan esa regla y te dicen, bueno, pero es que no es mi cónyuge o conviviente. Entonces, creo que a veces esa cultura legalista que a veces no funciona bien en Chile, muchas veces también es como nuestra propia trampa para no cumplir con los principios que establecen las regulaciones y el espíritu de las normas, y finalmente nos vemos en la obligación de estar constantemente dictando más leyes y más normas y más reglas, lo cual yo creo que uno puede terminar entrando en un absurdo porque no se puede regular todo tipo de situaciones. Y por otro lado, yo creo que muchas veces tenemos una falta de modernización, de actualización, de evaluación de la implementación de las normas.
el año 2016 se hizo un gran esfuerzo para hacer una reforma importante a la ley de partidos políticos y yo creo, dado lo que hemos visto y la poca confianza en los partidos, que no ha tenido el efecto esperado. Entonces debiéramos ver, bueno, ¿qué pasó ahí? Entonces yo creo que muchas veces tampoco evaluamos la implementación de las leyes, donde se pueden hacer esos ajustes y hacerlos a tiempos antes de que estalle el próximo escándalo. Y finalmente, yo creo que uno de los grandes temas es que estamos conociendo mucho más corrupción de la que conocíamos antes. Probablemente hoy día le llamamos corrupción a cosas que 25 años atrás no le llamábamos favores, le llamábamos pitutos, etcétera. Pero también, efectivamente, estamos, cada semana nos estalla o conocemos un caso nuevo, y yo creo que esto es muy complejo, porque si nosotros empezamos a normalizar la corrupción, es cuando empezamos a saltarnos las reglas, porque si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo voy a ser la única que va a cumplir las reglas? Entonces yo creo que tenemos que ponerle atajo a esto, porque si no, efectivamente, podemos terminar más parecido al resto de los países de América Latina que a los países de alto ingreso de la OCDE, como estamos hoy en día. Lo dejo hasta ahí por ahora. Fantástico, fantástico, María, fantástico, súper bien, justo tiempo, se agradece. Ramiro, Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación, Sergio. Felipe, muchas gracias. El CLAVE se ha convertido en los últimos años en un centro de referencia para políticas públicas. Entonces, es un privilegio poder estar con ustedes. Eh, y yo también voy a compartir algo, pero como me imaginé que no sé si ahí están viendo la imagen, ¿sí? perfecto, Ramiro. Sí, La si vamos a quieres puedes poner. ponerlo en modo Ahí, presentación, se ahí, ve ahí, perfecto. Perfecto, ahí estamos perfecto. presentes. Me imaginaba que María le iba a dar a las cifras, digamos. Entonces yo dije, no nos pusimos de acuerdo que íbamos a hacer una PPT corta, digamos. Entonces yo dije, no, María le va a dar a las cifras, entonces yo le voy a dar a la cháchara nomás. Entonces vamos a tratar de hacer una presentación que vaya fundamentalmente a la invitación del seminario, cómo atajar la corrupción en Chile, y a una pregunta que está subyacente a ese propósito, que es ¿por qué es tan difícil? ¿No? Tratar de, yo creo que María en su viaje, digamos, a través de lo que nos mostró, nos dio varias claves que están también en esta PPT, digamos, que les voy a exponer. Lo primero que yo creo que María lo tocó, y yo creo que es bien interesante, bien importante, eh, no, hay mucha culpa o de esta dificultad de atajar la corrupción en Chile. Hay mucha, la María se centró en una cuestión así que dijo, mira, las leyes, esta cuestión de que nosotros somos legalistas y que en realidad hay leyes, sí, hay leyes, sin duda, pero yo creo que lo que está haciendo, entre comillas, horadando esta tinaja, digamos, donde está esta agua legal y donde están empezando a escaparse en realidad estos chorros de agua legal, está fundamentalmente en el tema del lenguaje. Es decir, hemos estado centrándonos en un lenguaje normativo que es de muy difícil comprensión. ¿Ah? En realidad, si uno mirara los últimos propósitos normativos que van saliendo, ¿cierto? Acaba de salir una modificación a la ley de compras públicas, y uno lee la modificación de la ley de compras públicas y es difícil de entender, es difícil cómo está la redacción, hay una dificultad en el lenguaje. ¿Ya? Y por eso que a mí me gusta esta imagen de la Torre de Babel, ¿cierto? Que tiene este famoso cuadro de Peter Bruegel, ¿cierto? Que a mí me encanta, porque en realidad es un poco la soberbia del hombre, ¿ah? Porque cuando el hombre quiso ir a ver a Dios sin que Dios lo invitara, y Dios se dio cuenta de que querían llegar a él sin estar invitados, digamos, en vez de destruirlo, ¿cierto? De ser ese Dios malo que le tira un rayo y los parte, los miró y les dio el lenguaje. Entonces, cuando alguien pedía ladrillo, el otro le pasaba cemento, ¿cierto? Cuando alguien pedía cemento, el otro le pasaba agua, y en realidad la torre quedó así a medio construir, porque en realidad eran tantas las lenguas que en realidad no pudieron, y yo creo que eso nos está pasando un poquito en la forma de, en realidad lo digo bien irónicamente, yo creo que no un poquito, nos está torturando el lenguaje y las formas del lenguaje en el modo como abordamos las políticas públicas. Y aquí hay un centro, digamos, con lo que hace CLAPE. Pues, es decir,
Si yo tengo que abordar políticas públicas, lo tengo que hacer de manera clara, de manera limpia, de manera sistémica, de manera coordinada. Y lo que nos está pasando es que no nos estamos entendiendo. Entonces, y están saliendo leyes, ¿cierto? Como esta ley de delitos económicos, ¿cierto? Esta ley nueva, ¿cierto? Que pavimentó una cadena de nuevos delitos desde el punto de vista del empresariado, ¿cierto? Que pasamos de 120 a 200 y tantos delitos, ¿cierto? Y uno va y en realidad lo único que están ganando con esto son los exégetas abogados, ¿cierto? De la hermenéutica, para que los directorios se sientan tranquilos, digamos, y les den clases, digamos, ¿no? De que ellos no van a delinquir y van a quedar todos, digamos. Sí, está hecho todo en un lenguaje extraordinariamente complejo. Entonces, por eso que a mí me gusta mucho esta imagen, ¿ah? Yo creo que el problema que tenemos en las políticas públicas en Chile es el establecimiento de un lenguaje unidireccional, especializado, que no tiene transversalidad en su ejercicio. Es decir, los abogados le hablan a los abogados, los economistas le hablan a los economistas, y en realidad no logramos, digamos, interactuar desde el punto de vista de lo más esencial que son las políticas públicas. Y esto influye en tres cosas que tienen que ver con el Estado. Yo creo que influye en cómo el Estado asume sus funciones, y aquí le estoy poniendo un nombre, ¿cierto? Para que esto sea cada vez más complicado. Como esto es una cuestión de lenguaje, se los voy a complicar. Entonces le hablamos de la polifuncionalidad, después vamos a hablar del polilenguaje y después vamos a hablar de las poliformas que adopta el Estado. En la polifuncionalidad, lo que está detrás, ¿cierto? Es que hay tres grandes funciones. Antes se decía, mira, la división de poderes de Montesquieu es lo que nos identificó el lenguaje público durante muchos años, hasta que llegaron los alemanes. Como los alemanes son más pandectísticos, ¿cierto? Más dogmáticos, y entonces inventaron en realidad la funcionalidad. Carl Schmitt dijo, mira, en realidad esto de la diferencia de poderes, en realidad el Estado es uno solo, tiene un solo poder, pero se funcionaliza en distintos aspectos. Y una funcionalidad es la legislativa, para hacer normas, leyes, normas de rango legal. Otra funcionalidad es para dar justicia, y eso es lo que se llama el poder judicial, entre comillas, ¿cierto? Y lo otro es la función administrativa. Pero nada es tan estricto, o sea, la función legislativa es quizás la más encapsulada, pero el juez también administra, en realidad la administración también a veces juzga. Oye, el ministro de Transporte dicta fallos en materia de telecomunicaciones. Así lo dice la ley, digamos, de telecomunicaciones. En consecuencia, ahí hay un conjunto de mezclas. Y además, cada función que se realiza en el Estado tiene además la complejidad de su integración orgánica. La función legislativa está el presidente de la República con el Congreso con sus dos cámaras, el juez en realidad puede ser unipersonal, puede ser colegiado. Estamos llenos de judicaturas especializadas y estamos llenos de acciones de contenciosos especializados. Hay un autor antiguo del mundo constitucional, Enrique Navarro, dice que hay como 130 contenciosos especiales que tienen plazos distintos, judicaturas distintas, reglas distintas. Y hay algunos que tienen doble instancia, hay algunos que tienen casación en la Corte Suprema, y otros que no tienen casación en la Corte Suprema. Esto es como una locura, ¿no? Es como una locura. Entonces uno y eso ha generado también el lenguaje especializado de los procesos. Entonces hoy día hay abogados que dicen, no, yo solo me dedico a los contenciosos tributarios. Hoy día no está bien visto dedicarse a los contenciosos tributarios porque hay un juez tributario que está con problemas, digamos. Pero bueno, toda especialidad tiene su problema de corrupción especial, digamos. Y está el Estado administrador. Por el otro lado, el polilenguaje, me estoy refiriendo a la forma como actúa cada uno de esos docentes. El legislador, quien representa la voluntad legislativa, actúa a través de una norma que se llama la ley, que es general, abstracta, impersonal, y que cuesta también mucho entenderla. O sea, si usted en sectores especializados, como por ejemplo el sector especializado eléctrico, yo les regalo que lean las modificaciones de la Ley General de Servicios Eléctricos. No las entiende nadie, no las entiende nadie, salvo los técnicos. En el ámbito de la salud, es cosa de que uno se meta, ¿cierto?, a ver una sentencia, mire, el polilenguaje del juez en la sentencia, que se metió en algo que quizás no le corresponde, como es definir en realidad cuál es el monto que se deben o pueden deber las ISAPRES y las dificultades que tiene el entendimiento de esa sentencia. Para la autoridad administrativa,
En realidad, en un sector de la autoridad administrativa, la ISAPRES debe 1.400 millones de dólares. Otro sector de la autoridad administrativa, hoy día la ISAPRES debe 1.000 millones de dólares. Y para el Parlamento, ¿cierto? A través de la Comisión Especial Técnica, deben 450 millones de dólares. ¿Eso es seguridad? ¿Eso facilita? Es un problema. La administración ni que hablar de sus dificultades, digamos, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista del lenguaje. Los invito a leer un dictamen de la Contraloría General y a entenderlo. ¿Ah? Una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Extraordinariamente complejo, digamos. Dictámenes que a veces son de 5, 6, 7 páginas difíciles de decisiones administrativas, resoluciones que son difíciles de leer. María decía que uno de los elementos entre comillas, del combate para la corrupción puede ser la participación ciudadana. Y yo creo que tiene razón. Así lo dicen quienes estudian el tema de la corrupción. Pero la participación ciudadana de ciudadanos que no entienden las normas que deben cumplir, en realidad es como una especie de divertimento, de muy difícil cumplimiento. ¿Y para qué hablar del lenguaje de los privados en el último tiempo en Chile? O sea, los privados han degradado también el lenguaje. O sea, si uno va a alguna charla, ¿cierto? Hay un 30% de anglicismo, digamos, que entiende el que lo emite y, y el 90% de la charla no se entiende, digamos. ¿Ah? El tono del directorio, ¿cierto? Va a implementar ¿cómo es el the top of the tone? Entonces hay que como estar en el tono de arriba, así, eso de ahí dimana todo hacia abajo. Un anglicismo salvaje. Por el otro lado está en realidad la poliforma, que es lo que les presento acá del Estado, de la administración. Esto para que ustedes lo entiendan, es un organigrama que realiza la Contraloría hace muchos años. Este es el último que sacaron en enero del 2023 y esta es la administración del Estado. ¿Ah? Esto, para alguien que, oye, ¿qué es el Estado? Esto es el Estado administrativo en Chile. Los ministerios arriba, la subsecretaría, los organismos centralizados, los organismos desconcentrados, los organismos descentralizados. Esta cuestión no la entiende nadie, no la entiende nadie. Entonces, cuando uno va y dice, oye, no, es que el Estado tiene que actuar de manera ética, los funcionarios, todos estos son funcionarios. Están regidos por un estatuto administrativo, depende, ¿no? Algunos por un estatuto administrativo, otros por un contrato de trabajo, otros por estatutos especiales, da lo mismo, o sea, aquí confluyen diferentes, y yo les he puesto una línea roja acá, y aquí abajo les he puesto algo que es más complejo, porque es también una forma, ¿cierto?, donde se desarrolla gran parte de la corrupción en Chile, que son los entes mediante los cuales el Estado está siempre tratando de escapar del control. Esto es lo que se llama el fenómeno del asociativismo municipal, porque las municipalidades quieren actuar como grupos privados, el dirigismo municipal, porque las municipalidades quieren dirigir a privados para administrar recursos, que es el caso de las fundaciones Vita en Vitacura, ¿cierto? Y la otra cosa, aunque parezca una cuestión media de drag queen, el transformismo municipal. ¿Ah? Esta cuestión de que son asociaciones, en realidad no son asociaciones, son corporaciones de derecho privado, en las cuales participa la municipalidad, a veces de manera legal, porque lo autoriza una ley, a veces de manera oculta, porque va al alcalde y preside una determinada corporación, o a veces las crea la propia municipalidad, como son todas aquellas anteriores a la prohibición del Tribunal Constitucional. Ah, en todas estas, a ellos les gusta parecer privados. Y uno se debería preguntar, ¿y por qué les gusta parecer privados, digamos? Porque se evaden del control, porque en realidad ahí tienen un espacio espectacular para hacer asignaciones de trato directo diferente, para comprar de un modo diferente. Entonces, oye, pero en realidad tratamos de frenar toda esta cuestión. Y voy a las últimas dos láminas, que están los problemas principales. Todo esto que está detrás de lo que yo les he contado, les he explicado de cómo actúa el Estado, tiene un montón de problemas en lo que dice en relación con la posibilidad de que se produzca la corrupción. Felipe decía, oye, en la reflexión inicial, necesitaremos más leyes, necesitaremos aplicar lo que hay. Yo me voy inclinando por lo segundo, ¿ah? Me voy inclinando por lo segundo. Y creo que hay algunos problemas que están reflejados en estos 9 puntos que se los voy solamente a enunciar. Primero, hay un problema de goterismo. O sea, ¿qué es el goterismo? Es la falta de miradas estructurales frente al Estado. Es decir, la construcción siempre la ganan los silos. Voy construyendo siempre silos estructurales orgánicos, silos estructurales funcionales y hoy día silos estructurales éticos. Entonces hoy día me dice, oye,
vamos a hacer, en algún minuto, hace unos años atrás, vamos a hacer códigos de ética en los servicios. Y contrataban códigos de ética, oye, códigos de ética en los servicios, contratados. Y serán muy diferentes los códigos de ética entre una municipalidad, un servicio de salud. Yo creo que los códigos de ética no necesitan ser muy distintos. Y yo creo que los códigos de ética tampoco necesitan tener un repertorio, ¿cierto?, normativo de una infinidad de artículos que hagan de difícil entendimiento y cumplimiento. Hoy día, por ejemplo, estamos entrando ahora a un viaje a propósito de que todos hablan de compliance, estamos entrando al viaje del compliance estatal. Entonces, ¿necesitamos compliance estatal o necesitamos cumplir lo que hay? Lo segundo, reaccionismo sin mejora continua. Tenemos una especie de reacción a escándalo. Lo dijo María, lo dijo Felipe en su presentación inicial. No hay ningún esfuerzo anticorrupción en Chile que no sea reacción de un escándalo. Nunca ha sido un fenómeno transversal de política, en realidad de integración, de integridad o de promoción de la probidad. Es siempre reacción a escándalo. La Comisión de Probidad, que se genera, ¿cierto?, en el año 94-95, cuando se producen los escándalos de el Davilazo en Codelco y de NAP, ¿cierto?, en Concón, que son el gran dolor del presidente Elwin, digamos, cuando se va de su gobierno, ¿cierto? El presidente Frei lo encara con esta Comisión de Probidad, se genera la ley 19.653, pasan a la ley 19.653, que es la ley que se integra a la ley de orgánica de administración del Estado. Oye, transparencia, ahí llegó la transparencia, en una ley orgánica constitucional, un reclamo de acceso a la transparencia, una forma de... nadie pescó la transparencia, hasta que hubo que hacer otra ley y llegar con otro organismo, o sea, y allí empezamos a construir en esta torre de Babel, ¿cierto? Esto, ladrillo tras ladrillo, con cada eje nuevo que no tiene mejora continua. Lo dijo María Jaraquemada, hoy día estamos entrando en una modificación, en la aplicación de una ley que es la ley 19.886, que ya tiene muchos vacíos desde el punto de vista de su fenómeno de aplicación en lo que dice en relación con los tratos directos, los conflictos de interés. Y ahora estamos recién modificando, ya después de casi 20 años, la ley ¿para qué hablar de la ley de procedimiento? No tenemos mejoras continuas, no tenemos todavía una oficina de evaluación de políticas públicas, una agencia de evaluación de las políticas públicas, que nos permita identificar, digamos, en realidad cuáles han sido los errores y cuáles son las mejoras de la institucionalidad en lo que sigue. Le queremos pedir a la Contraloría que haga eso a través de las auditorías de desempeño, no lo sabe hacer. Le vamos a entregar un juguete a una organización que tiene otro fin. En consecuencia, estamos reaccionando siempre frente a escándalos, siempre a través del legalismo, que es la figura que Felipe nos anunciaba al principio. Y siempre, además, cuando se producen estos fenómenos de corrupción, siempre las autoridades empiezan a hablar como catones desde una atalaya. ¿Ah? Empiezan a hablar, oye, esto que se produce, o sea, oye, si son las propias autoridades las que deben participar en la solución. Las autoridades no son comentaristas de lo que sucede, son actores principales de lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que también hay otro fenómeno que es muy complejo y yo creo que explica en gran parte del deterioro que se nos está produciendo y que nos traía en cifras, María. ¿No es cierto que nosotros hace muchos años, en 2014, estábamos estábamos top en Latinoamérica en materia de corrupción, estábamos en el primer lugar, después fuimos cediendo a Uruguay, en algún minuto Costa Rica nos empezó a emular, ¿cierto? Estábamos empezando a rascuñar ya al tercer puesto. Yo creo que un problema esencial es que tenemos también una mala intelectualidad. Tenemos una intelectualidad que en realidad está poco comprometida en hacer impactos críticos respecto a lo que está sucediendo en el país. Estaba mirando el otro día el libro ese de Jorge Omada, ¿cierto? En vez de la miseria que transformó y en realidad le pegó un tremendo impulso a lo que significó el cese de las políticas públicas estatistas en Chile. Oye, cuestionó la gratuidad en la década del 50, cuestionó un montón de la política pública de salud en la década del 50, ¿cierto? Que estaba construida con todo lo que significaba el Centro Unitario de Sanidad en Chile. En 2023 nos sorprendió un autor, Mansuy. Oye, todos estaban hablando de Mansuy. Oye, ¿leíste a Mansuy? Curioso.
perdimos autores, perdimos intelectualidad, o la intelectualidad está muy refugiada en la universidad, o la intelectualidad no quiere impactar afuera, o no quiere ser criticada en la política. Nos faltan los góngoras que nos hablen del Estado y que nos critiquen al Estado y que nos promuevan, digamos, una discusión frente al Estado. Y por último, cuatro problemas principales, ¿cierto? Que yo creo, y la otra vez en una conversación que Felipe dio en Icares, ¿cierto? A la pasada yo se lo planteé, que era el tema de que pa- en Chile está el mito de que los plazos no son fatales. Es cierto, no es un mito, es una realidad, los plazos no son fatales, pero eso no releva del cumplimiento de las obligaciones de las autoridades en los plazos que tienen que cumplirlos conforme a la ley. No serán fatales porque no cesa la competencia y en consecuencia pueden actuar después, pero deben ser cumplidos la oportunidad de vida. ¿Qué es lo que está detrás de lo que estoy afirmando? De que cuando un funcionario, jefe de servicio, no cumple dentro del plazo que la ley le ordena, está incumpliendo sus deberes funcionales. Es decir, no es una anécdota el decir, oye, la Subsecretaría Marina se demoran 8 años en entregar una concesión marítima. Ah, pucha, qué mala suerte. Si no es un problema de mala suerte, es un problema de mal funcionamiento. Y en consecuencia, el funcionario que no cumple dentro del tiempo tiene que ser castigado. Y eso es algo que no hemos, se nos ha puesto la indolencia en la piel. Entonces, oye, es como una anécdota, que se demoren y no se cumplen porque los plazos no son fatales. No son fatales porque no se acaba la competencia, pero las autoridades deben cumplir dentro del plazo. Yo creo que también hay un problema de poco desafío frente a lo que decían al principio tanto María como Felipe. Somos poco desafiantes. En realidad no buscamos en lo que tenemos la fórmula de salir, sino que esperamos lo que llegue a través de la ley. Yo, por ejemplo, siempre miro la ley de base de la administración. En el título segundo de la ley de base están los convenios interadministrativos, que son contratos. Uno podría esperar que haya una cadena de contratos que aborde problemas entre los servicios que pueden usar estos instrumentos, donde se pongan sanciones, donde se pongan reglas que tengan relación con los conflictos de interés, reglas de actuación, pero no se usan. ¿Por qué no se usan? Porque nadie quiere usarlo porque son intrascendentes. Porque en los convenios interadministrativos no se ponen castigos, solo se ponen felicitaciones. Mientras no se pongan castigo al incumplimiento y mientras un jefe sujeto a la alta dirección pública no tenga que rendir cuenta porque el convenio no lo practicó, no lo materializó o no puso todo por su cumplimiento y no tenga consecuencias, si lo que no tiene consecuencias no sirve. Lo que no se mide no sirve. Lo que en realidad no tiene una regla de rendimiento no nos sirve. Y esa es una cuestión que está en la naturaleza de las cosas. Otros dos problemas que son súper delicados es la variabilidad en la interpretación. Se están produciendo falta de certezas que no solo afectan a los privados cuando quieren tener certezas jurídicas respecto a algo, sino que también afectan a la administración. La administración ha tenido problemas, por ejemplo, lo que dice relación con la determinación de la calidad jurídica de los funcionarios del Estado. Es decir, oye, yo tengo en la ley funcionario a contrata, funcionarios de planta, y de repente viene la Contraloría y me dice, mira, los de contrata cada cierto tiempo tienen que pasarlo a la planta, y en realidad la Corte Suprema dice, mire, en realidad no puede ser que los honorarios no estén adentro si llevan tantos años y tienen la expectativa legítima, pero si están en la ley, las definiciones de cada una de esas posiciones. En realidad no puede sustituir a la ley ni el dictamen de Contraloría ni la decisión del juez. Y por último, yo creo que una cosa no, que también lo vemos poco, que es el tema de que la corrupción tiene, y lo dijo la María, tiene muchas causales, pero también tiene muchos incumbentes. Es decir, la corrupción forma parte del propósito de actuación de existencia de la Contraloría General, la corrupción también forma parte del propósito de actuación de la Fiscalía Nacional, la corrupción tiene que ver en realidad con el propio gobierno, ¿cierto? Que en la primera línea de defensa, ¿cierto? Son las propias autoridades las que tienen que velar porque no se produzcan actos de corrupción. Eh, o sea, tiene tantos depósitos de actuación, pero no tiene ningún depósito de liderazgo. Entonces, y aquí hay una cuestión que para quienes se dedican hay algunos países que propugnan y promueven una agencia anticorrupción, una especie de SAR, que no ha resultado ningún milagro en ninguna parte del mundo. Parece ser de que cada órgano que tiene algo que ver con la corrupción tiene que tener conciencia y noción de su incumbencia, pero también tiene que tener
el seguimiento o la adscripción a algún liderazgo que tiene que estar dentro del ordenamiento. Y no tenemos ese liderazgo institucional en Chile. Es decir, cualquiera, y eso puede significar que cualquiera en algún minuto puede convertirse en una diáspora de viajes, digamos, anticorrupción, por los énfasis que le haga el Contralor, por los énfasis que le haga la Fiscalía Nacional, el Ministerio Público, por los énfasis que, etcétera. Y ahí podríamos tener, y yo creo que tenemos en parte ese problema, porque al final nadie quiere hacerse cargo de la dirección y conducción de este coche, ¿cierto? Que se llama Combatamos la Corrupción. Muchas gracias. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Eh, María, déjame comenzar esta conversación tomándome un poco las palabras de Ramiro, porque me quedo con la sensación, en función de la estructura que presenta, y en función un poco de los números que tú también nos comentaste, que estamos a puertas, y si no ya existe en Chile algo así como una cultura de la corrupción, porque está permitido desde el punto de vista institucional, pero que parece que no está necesariamente reflejado en las cifras macro que tú de alguna forma nos mostraste, si bien la población lo identifica como un problema. Y sobre eso le agrego otro elemento, que un fenómeno reciente es el tema, digamos, de estas multinacionales del crimen que están entrando a Chile con fuerza y se están manifestando en todas sus dimensiones, y que naturalmente pueden utilizar estos canales, esta cultura de la corrupción que podría haber sido permitida desde el punto de vista institucional, para poder hacer sus fechorías. ¿A dónde voy? María, en función de las cifras y la evolución que está teniendo en el tiempo, ¿cuán plausible crees tú que esa cultura de la corrupción hoy día existe en Chile? ¿Y cuán eh, falibles somos en el país a que esto se extienda a, digamos, más allá de lo que nosotros estamos viendo hoy día? Mira, yo creo que depende cómo entendamos la corrupción, porque si hay como un concepto clásico que generalmente se refiere más a la coima o a la malversación de caudales públicos, que alguien se robe la plata pública, ¿ya? Pero yo creo que si la entendemos en un concepto amplio, yo creo que nosotros quizás estamos como mucho más susceptibles a una especie de captura del Estado, más que a que estemos pagando coima para hacer trámites diarios. Yo creo que eso en Chile no es algo que esté instalado. Yo al menos no conozco a nadie, y si tú le preguntas a la misma gente que cree que Chile es un país muy corrupto, cuando les preguntan por la incidencia de sobornos, en general no es alta. Entonces no va por ahí. De hecho, en la misma última encuesta CEP, cuando le preguntan a las personas qué clase de corrupción creen que hay, lo ven más bien como los pitutos, el nombramiento de parientes, de amistades, como la captura del Estado. Y de hecho, si uno escucha el caso audio, claro, ahí lo que se habla, insisto, esto tiene que demostrarse, tenemos un audio que es bien fuerte, pero igual tiene que comprobarse. Ahí se habla de coimas, pero finalmente lo que está detrás es la captura del regulador y del fiscalizador. Entonces yo creo que quizás por ahí es donde podríamos tener más riesgo. Yo creo que todavía no tenemos una cultura de la corrupción, como la pequeña corrupción que se le llama, que es que para cualquier cosa que tú tengas que hacer tienes que pagar un soborno, una coima. Yo creo que eso, no hay un mercado todavía al parecer de eso, y creo que estamos un poco lejos. Pero, y de hecho yo creo que nosotros quizás no estamos en el punto que indican los índices internacionales, pero tampoco en el punto que indica la percepción interna. Yo creo que quizás estamos en un punto medio. El problema es que si nosotros nos creemos más la percepción interna, ahí es donde estamos al borde de pasar a la cultura de la corrupción. Y yo creo que hay un tema también que quizás tocamos poco, que es el de la educación temprana. Yo creo que hay el tema de la integridad viene como relacionado con muchas temáticas, con el saltarse las reglas. Por ejemplo, algo que está muy aceptado socialmente es la evasión del Transantiago. Tú miras, yo he visto niños acá en Vitacura subirse a la micro con el uniforme de colegios de alto ingreso, que se saltan, no pagan, y es porque es choro, está socialmente aceptado y no hay un castigo social. Nadie te dice nada si te saltas el Transantiago, da igual. Y la tasa de pago del Transantiago es bastante baja y no hay fiscalización, como decía Ramiro, no hay sanción tampoco, no ocurre mucho. Entonces, mi temor es que efectivamente vayamos generando esa como cultura desde pequeños, que lo que corresponde y lo que paga y la manera en que yo gano es saltándome las reglas, pasando por la berma, no pagando el Transantiago, saltándome la lista de espera, pagando la coima para que no me fiscalicen, etc. Yo creo que estamos lejos de eso.
pero la pendiente resbaladiza, uno cuando ya la agarra, uno no sabe en qué minuto la agarra y en qué minuto te fuiste para abajo. Entonces yo creo que ese es un problema. Y segundo, que obviamente, tal como tú dices, nosotros estamos enfrentando una crisis de seguridad a la cual no estábamos acostumbrados y probablemente no estamos preparados. Entonces nos estamos enfrentando a una criminalidad que, aparte de ser muy violenta, obviamente para poder tener rédito de lo que hace, necesita también capturar la institucionalidad. Entonces ahí yo creo que hay que poner coto en las dos cosas. Uno, lo que está pasando con seguridad, pero también cómo fortalecemos a nuestras instituciones para que Carabineros no sea capturado, la PDI, los tribunales, el Ministerio Público, etcétera. Y yo creo que eso quizás en la parte de la crisis de seguridad que estamos viviendo no la hemos conversado mucho aún. Yo creo que ahí hay un tema gigante. Y bueno, afortunadamente cuando uno es como de los últimos en el barrio en entrar en estos problemas, quizás el aprendizaje de otros que ya entraron a este problema y les ha ido relativamente bien, o no sé si, pero al menos han podido superar épocas peores como Colombia, quizás sirven, o bueno, lo que está mirando el Ministerio Público en Chile, que es Italia, España también, quizás nos sirve de aprendizaje, especialmente en aquellos procesos que fracasaron, pero yo creo que ese tema, Sergio, yo creo que en la crisis de seguridad quizás no lo estamos viendo, y las crisis de seguridad van de la mano con la corrupción, o sea, como que son inseparables. Entonces, ahora vemos, claro, vemos desfiles de alcaldes y alcaldesas, vemos el tema de los convenios, que si el presidente sabía, si Crispi, todo eso que nos parece como, pero quizás no estamos poniendo atención a algo mucho más relevante, que es qué tan preparadas están nuestras instituciones que tienen que lidiar con el crimen organizado para no ser capturadas también por el crimen organizado, porque ahí sí que se pone mucho más peliaguda la cuestión. Sí, a mí me parece que justamente esa combinación entre corrupción y delincuencia o crimen organizado es un ángulo que es relevante, súper importante. De hecho, Ramiro, un poco siguiendo con la conversación, tú mencionaste, por ejemplo, esta idea de falta de cultura, que los plazos se pasan y al final del día nadie es responsable, no pasa nada. Y también mencionaste esta dificultad que existe institucional de instaurar, usar de la corrupción. ¿Para dónde voy con esto? ¿Cuál, si te preguntara, digamos, de aquí a 10 años, con todo lo que sabemos, con las pendientes, digamos, esta pendiente resbaladiza que menciona María en cuanto a cómo nos hemos estado moviendo, las posibilidades de esto. ¿Dónde vamos a estar en 10 años más? Con tu experiencia, con la visión, ¿deberíamos estar comprando seguros en contra de la corrupción o la verdad que hay poco que se puede hacer a esta altura? No, mira, yo creo es una buena pregunta. Yo cuando terminé eh, mi mandato, entiendo que fue Felipe también ese día, que fue el 10 de abril del 2015, que hubo la cuenta pública final, estaba el presidente, entiendo que estaba Felipe. Yo dije que había llegado la corrupción y que la corrupción estaba instalada en Chile. Así es. Y cuando terminó, le entrevistaron en ese momento al fiscal nacional, al presidente, y en realidad todos dijeron que yo era un exagerado, ¿no? Entonces, que la corrupción Chile es un país espectacular, la cosa de ver los índices de transparencia internacional, ¿cierto? Porque en ese minuto nosotros teníamos una especie de adoración por el índice de transparencia internacional, porque estábamos arribita, entonces todo era fantástico. Pero uno veía los hallazgos de las auditorías, ¿cierto? En las intendencias, en la subvención de educación preferencial, tema que te interesa a ti tanto, Sergio, que es la educación, ¿cierto? Que hoy día debe estar de muerte con los resultados PISA que salieron recién, digamos. Entonces, pero uno veía que el Estado había hecho chorros de inversión pública en materia de educación municipal, había hecho chorros de inversión pública en materia de salud, construcción de hospitales, y las cosas no salían, la subvención de educación preferencial uno veía cómo gastaban mal los recursos. Entonces uno dice, oye, eh, esto está mal, y esta cuestión hay que afrontarla. Pero en realidad cuando teníamos el fantasma de la riqueza desde el punto de vista del crecimiento, teníamos recursos, no nos preocupábamos tanto, digamos. Hoy día estamos preocupados de la corrupción porque un punto de pérdida del PIB, digamos, nos preocupa enorme, digamos. Entonces,
Yo tengo la sensación de que si uno lo mira de aquí a 10 años, depende de lo que hagamos. Depende de lo que hagamos. Si seguimos atrapados en la trampa del gato pardo, es decir, hagamos cambios, pero para que todo siga igual, que es como lo que nos dice Lampedusa en su libro, y que lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo, entonces hacemos cambios, oye, creamos una nueva cosa, ¿cierto? Ponemos una nueva ley y las cosas siguen igual. Las cosas siguen igual. Si hacemos eso, en 10 años más no solo vamos a estar comprando seguros, sino que la definición sustantiva de Sergio Ursúa de volverse o no a Chile ya no va a existir. Entonces, oye, yo sigo acá, digamos, no estáis locos. Y seguramente Felipe va a estar viviendo en Portugal y va a venir a los directorios de acá cada cierto tiempo, digamos. Entonces, vamos a tener seres viajeros, digamos, y la María, ¿cierto? Va a estar ahí terminando su periodo de Contralora, ¿cierto? Va a estar ahí entonces va a estar ahí tratando de decir, no, no, yo sujeté esto, digamos. Entonces, yo tengo la sensación ¿Y Ramiro dónde va a de que estar? si no hacemos algo ahora urgente, en lo que dice relación con el funcionamiento institucional de verdad, sin las trampas normativas, ¿cierto? Que nos ponemos con, oye, la ley 19.886 y su reforma va a mejorar el trato directo. Mentira, va a seguir igual el trato directo. Oye, van a seguir buscando, si no hay sanciones en realidad rápidas, si no hay decisiones sancionatorias urgentes, si no hay inhabilidades reales, esta cuestión es un desastre. Yo lo miro por lo que decía, por la pregunta inicial que le decía a María y que yo creo que forma parte de la respuesta que tengo que darte. O sea, la captura de las organizaciones en realidad institucionalmente delincuentes hoy día está dándose o se está generando esencialmente en el mundo municipal, en el mundo de la Fuerza Armada y en el mundo carabinero. En el mundo municipal, porque es fácil entrar. Aquí hubo una municipalidad en la región metropolitana en que el alcalde tenía vínculos evidentes con grupos narcotraficantes, donde en realidad, personal de confianza eran todos con antecedentes por narcotráfico. Y fue un alcalde electo en la región metropolitana. Entonces, las municipalidades son muy fáciles de capturar. Y es donde se produce, en realidad, cuando uno conversa con el alcalde Castro de Renca y el alcalde Castro hace los mapas de dónde están funcionando los narcos en Renca y las dificultades que tiene, es que en realidad es la contención para que no se tomen el poder. Si para el mundo narco es muy fácil traer tranquilidad y bienestar a las comunidades. Entonces, oye, regalan pelotas, regalan viajes, regalan cumpleaños, digamos, y eso no está controlado por la Contraloría, entonces nadie los dificulta, digamos. Entonces, y en el otro mundo, que es el mundo de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, es donde está el control de la seguridad, teniendo carabineros que les pasan la información de lo que son las reglas de seguridad o cómo están moviéndose las policías, y las Fuerzas Armadas de dónde pueden conseguir armas, digamos. Entonces, es una triada municipalidad, Fuerzas Armadas y Carabineros que está instalándose y que hay que tener un cuidado enorme para que ello no siga produciéndose. Entonces, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Depende. Si la ADP funciona bien y sigue funcionando bien y le damos más impulso y apoyo a la ADP, oye, vamos a tener una administración de mejor calidad. Si la Contraloría busca el incumplimiento de las normas por las demoras en la actuación, ¿cierto? Que son o permiten o pavimentan la posibilidad de que alguien busque una compensación o un camino corto para evitarse los 5 o 6 años la concesión de acuícola o la concesión marítima, estoy haciendo un aporte. O sea, si el Estado funciona, en realidad la corrupción se puede desvanecer o puede no instalarse, pero necesitamos que el Estado funcione. Por eso es que María tenía mucho cuando decía, oye, la corrupción no estaba dentro de las preocupaciones del CEP, porque en realidad las preguntas del CEP no permiten instalarlo un poquito más arriba. Entonces, al final, la corrupción aparece como una preocupación que es el resultado de lo que aparece en la prensa como eventos de actos corruptos. Pero la corrupción no aparece por lo que es en realidad la causa principal de su existencia, que es la disfuncionalidad estatal. Si yo tengo malos contratos de construcción de obra pública, tengo un espacio de corrupción. Si yo tengo malos contratos de provisión de suministros sanitarios, tengo un espacio para la corrupción. Si yo no tengo la gestión suficiente, tengo un espacio para la introducción y la instalación de la corrupción. Entonces esto está
es súper difícil de construirlo, pero súper es fácil de explicarlo. Si el Estado funciona mal, la corrupción se puede instalar con mucha facilidad. Por eso es que es tan importante que el Estado esté bien lubricado, que esté bien, que esté funcionando bien, que las instituciones estén funcionando para lo que fueron creados y no para las otras cosas. De repente hay instituciones que empiezan, no sé, en materia de Consejo de la Transparencia, en algún minuto las autoridades del Consejo de la Transparencia empiezan a ser como catones morales, digamos, del resto, si no les corresponde, si cada uno en su función, pero que lo hagan bien, si eso es lo que uno pide, cada uno en su función y que lo hagan bien. Eso. Gracias, Ramiro. Yo con muchas ganas me iba a preguntarte dónde tú ves a Ramiro de aquí a 10 años, pero creo que lo vamos a dejar. Eh, Te quiero hacer la última pregunta y después le vamos a dar la palabra a Felipe. Te quiero preguntar un poco en la línea de lo que plantea Ramiro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? O sea, ¿cuáles debería ser en esta lógica de tratar de que el Estado funcione? ¿Dónde identificas tú que es una medida? Yo sé, entiendo la complejidad de esto, pero ¿por dónde partirías? ¿En qué institución? ¿Cómo tú crees que Mira, podemos avanzar? a ver, yo creo que hay dos cosas. Uno, yo creo que es la mirada de Estado, de partida. O sea, entender que esto no es una agenda de gobierno, de turno, y que esto no puede ser, no se hace en 4 años. Entonces, tiene que haber una mirada de Estado. Yo creo que eso es súper importante. Y lo segundo, cada uno tiene su inicio. Yo creo que el tema del empleo público es clave. O sea, yo creo que a pesar de no tener una carrera funcionaria propiamente tal, yo creo que tenemos en general buenos funcionarios y funcionarias. Pero creo que no tener un empleo público, un sistema de empleo público propiamente tal, atenta un poco contra esta eficiencia y esta modernización del Estado. Yo creo que tenemos que tener personas que sepan hacer lo que tienen que hacer, etcétera, que no dependan de la voluntad de la jefatura de turno. Y hay ejemplos tan básicos como, por ejemplo, el famoso caso de Democracia Viva, que hay personas que internamente dijeron, esto no. Pero la autoridad de turno no escuchó y esas personas, ¿qué iban a hacer? No, o sea, tampoco podemos exigir que se encadenen afuera de la seremía para que no se firme el convenio. Como también en el caso de instituciones mucho más relevantes, como las que está diciendo Ramiro, que pueden ser capturadas y que es muy clave. Entonces yo creo que el empleo público y fortalecer el Estado por ahí es súper relevante. Es lo que le da también miradas de largo plazo. Los gobiernos van cambiando, estamos en un momento que la política es muy pendular. Yo creo que se prevé que van a haber muchos más cambios de gobierno que tener 15 años, como tuvimos tantos años de la concertación. Yo creo que va a ser mucho más cambiante. Y al final necesitas tener como esa fuerza de tarea grande que permanece, que es la que te da como esa estabilidad y que los distintos gobiernos puedan venir con sus políticas de turno, pero que haya una cierta permanencia y cierta estabilidad del tiempo. Entonces, si yo tuviera que jugármela, que es súper difícil la pregunta, pero si yo me la tuviera que jugar por una política pública, en este minuto yo me la jugaría por la del empleo público. Lamentablemente, si es que el presidente decide, me escucha en este momento y dice, mira, voy a jugar por el empleo público, igual no vamos a ver la implementación total y las consecuencias hasta 10 años más. Pero, bueno, yo creo que hay que empezar a sembrar eso y creo que esa sería una política pública y yo me la jugaría. Yo creo que fortalecer el Estado y la institucionalidad, que yo coincido con Ramiro, pero creo que nuestro Estado es, hasta el momento, es más fuerte de lo que muchas veces pensamos y ha sido más resiliente de lo que muchas veces pensamos, pero yo creo que tampoco tenemos que estirar el chicle. Entonces yo creo que ese fortalecimiento institucional podría venir como, incluyendo los municipios, debería venir de un fortalecimiento en el fondo del empleo público y esas personas que permanecen o deberían permanecer en el Estado independiente de las autoridades que nosotros elegimos y que van cambiando. Gracias, gracias. Felipe, cuéntanos. ¿Cómo, Sí, cómo, con- mira, yo quería hacer una reflexión porque esto ha sido extraordinariamente interesante. Estaba escuchando atentamente a Ramiro y a María. Y, y yo quería, en mi reflexión sobre un punto que se ha tocado, voy a revelar sesgo profesional, sesgo de economista. Pero yo creo en los incentivos y creo en que al final la corrupción no es, o sea, es un crimen de cálculo, no es un crimen pasional. ¿Ah? No es algo que se hace por un arrebato del momento, es algo bastante frío y calculado. Y en ese sentido, creo que el rol de la discrecionalidad es muy importante para determinar o para dar el ambiente para la corrupción. Voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con algo que planteó Ramiro.
El primer ejemplo, que es algo de mucho tiempo y que en Chile ha habido poco espacio en ese sentido, es cuando los países tienen un arancel de importación muy diferenciado y que al final es determinado por quienes pueden tener más acceso a la autoridad y tienen más influencia. Eso es un ambiente propicio para la corrupción, para conseguir condiciones especiales. Eh, Ese es un ejemplo. Y eso se ha dado, a mí me ha tocado verlo en muchos países en Latinoamérica, donde el lobby empresarial para obtener un determinado arancel es muy importante y es muy significativo. Y es muy rentable desde el punto de vista privado. Y hay funcionarios públicos involucrados y personas privadas para los cuales una decisión de esa autoridad que puede hacerlo es extraordinariamente importante. En Chile no hemos tenido eso porque hemos tenido la idea del arancel único, nos hemos quedado fuera de ese ámbito de corrupción. Pero quiero relacionar el tema de los permisos con, eh, con lo que estamos, con el tema que nos convoca hoy día. Ramiro decía que el, el hecho de que aquí pasan los plazos y no pasa nada. Y yo creo que eso del informe de la Comisión Nacional de Productividad es lapidario. Pasan los plazos y no pasa nada. Y en el caso que tú mencionabas, en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas respecto a las concesiones marítimas, el plazo legal son 6 meses y el plazo que ellos se toman son 34. En el caso de la Dirección General de Aguas, para un permiso de una obra hidráulica mayor, el plazo legal son 6 meses y el plazo que se toman efectivamente son 49 meses. Yo creo que cuando existe eso y no pasa nada, tenemos dos problemas. El primer problema es que aquí debería haber un sistema para remediarlo de castigo y premio. Premio al que cumple adecuadamente, castigo al que se pasa de esta forma desmesurada de sus plazos. Además, creo que esto es un escenario propicio a la corrupción para obtener, porque si los plazos legales se cumplieran, eh, la verdad es que la gente esperaría, haría pero cuando se pueden tomar 49 meses, por Dios que es rentable, tratar de acortar esos plazos. Entonces, no demos esos incentivos, arreglemos ese problema que tenemos con la permisología, por ejemplo, a través, lo hemos comentado, Ramiro, en otra ocasión, el silencio administrativo, en algunos casos, no para todos, pero sí en algunos casos. Y entiendo que viene un proyecto de ley del gobierno para hacerse cargo de este punto. A mí me parece que este punto es central. No podemos traspasar los plazos legales por muchas razones. Una de ellas es la que estamos tocando hoy día en este seminario. Eso es. Muchas gracias, Felipe. Oye, bueno, muchas gracias, María, nuevamente, Ramiro por participar, Felipe por acompañarnos. Me parece que el tema de la corrupción es central, es un impuesto al progreso, al desarrollo, y ojalá que esta conversación sea viralizada, porque me parece que los elementos de que ustedes levantaron son centrales para efecto de poder acotar este impuesto. Así que muchas gracias a todos que nos acompañaron en este webinar y esperamos vernos prontamente. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Ramiro y Sergio. Gracias, María. Felipe. Adiós, Gracias, María. Sergio. Muchas Gusto. gracias. Hasta Que luego, estén bien. gracias. Chao.